a los considerar indicadores y les preguntara qué les pareció el día de hoy. Todo lo que cursaron el día de hoy. Entonces, si yo tomo uno solo, voy a tener solo un aspecto. Ahora, si le pregunto a dos o más de ustedes, quizás a uno le pareció fantástico, a otro le pareció un desastre, a otro le pareció bueno. El índice nos va a dar esa capacidad de tener dos o tres opiniones distintas. Entonces podríamos decir que quizás nos da una visión de la realidad un poco más acabada. Ejemplo acá, yo puse algunos como el nivel socioeconómico, las necesidades de educación, ingreso, necesidades básicas y satisfechas. Es decir, suman más de un indicador para construir algo un poco más certero. ¿Qué utilidad tienen los indicadores? Algo ya fuimos hablando. Dentro de la utilidad podríamos hablar del nivel de salud de una comunidad. Ajá. ¿Y cómo se mide el nivel de salud de una comunidad? ¿Qué indicadores vamos a usar para estimar el nivel de salud de la comunidad? Todas las comunidades necesitan que estimemos su nivel de salud con los mismos indicadores. Son preguntas que nos tenemos que ir haciendo. Condiciones socioeconómicas. ¿Es lo mismo caer en un centro de salud, hacer atención primaria, que es para lo que ustedes están preparando, que esté en el centro de una comunidad con agua potable, cloacas, saneamiento ambiental, que caer en el medio de un monte o en un pueblo donde pueden no tener agua potable, donde pueden no tener cloacas, y a lo mejor el ingreso per cápita de los ciudadanos es mucho mayor que el de una gran ciudad, pero sin embargo no tienen cloacas ni agua potable? Eso nos lo van a decir los indicadores. Si yo considero que ustedes ya son médicos, digo, bueno, muchachos y muchachas, tenemos que dividirnos en 10 centros de atención primaria. Uno de ustedes va a ir a la periferia de Rosario, otro va a ir a la periferia de Buenos Aires, otro va a ir en el centro de Rosario, otro va a ir en el centro de Buenos Aires, otro va a ir a Melincuén, otro va a ir al norte, otro... Seguramente lo primero que ustedes van a tener que hacer es preguntarse a dónde van a llegar. Y si los largamos así automáticamente en cada lugar, hay algunas preguntas que son básicas. ¿Tienen agua potable? ¿Tienen cloacas? ¿Tienen necesidades básicas insatisfechas? Porque, a ver, se van a tener que poner un saco distinto, depende de los indicadores en el lugar que ustedes vayan. Todos están formados en la misma universidad. Todos tuvieron las mismas materias. Todos tuvieron el mismo egreso, pero no todos van a estar expuestos a las mismas realidades. Entonces, si no tenemos la capacidad de abrir los ojos al entendimiento de que nuestro ejercicio va a estar muy atravesado por las diferentes condiciones de vida, socioeconómicas, culturales, etnia, etcétera, 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 lo más probable es que, no digo que vayamos destinados al fracaso, pero que nuestras estrategias seguramente no van a ser las más adecuadas, porque descarto que las intenciones de todos son las mejores. Pero quizás los resultados, cuando los evaluemos, no van a ser de todos iguales. Algunos porque les tocó la mejor condición, y ya solamente, independientemente de ustedes, eso funcionaba. Y a algunos otros les tocó la peor condición, pero ustedes tenían tanta cintura para entender la realidad que sus indicadores fueron bien leídos, fueron bien entendidos, y las estrategias y los cambios que intentamos introducir en esos lugares fueron exitosos. Hablamos de condiciones sanitarias, hablamos de recursos y prestaciones en salud. ¿Qué es un recurso o una prestación en salud? Bueno, ¿qué tengo? Tengo un centro de atención primaria, primer nivel de salud, primaria, no primitiva, primaria. Habrán escuchado el concepto de primitivo. Primaria, ¿qué es lo que tengo? Tengo un médico, tengo un enfermero, tengo una ambulancia, tengo un equipo de rayos, tengo un laboratorio. A ver, depende de lo que nosotros tengamos de infraestructura, es la respuesta que le vamos a dar a nuestros pacientes. Porque a lo mejor no lo tengo acá, al equipo de rayos, no tengo acá el laboratorio, pero lo tengo a 20 kilómetros y lo puedo derivar. A veces derivo el paciente, a veces derivo la muestra. Entonces, eso va a depender de las condiciones. Si ustedes están en un consultorio del Hospital Centenario, no van a tener más que darle la recetita al paciente y que vaya al laboratorio. Pero si ustedes están en un consultorio, en un pueblo donde ese centro de salud no tiene un laboratorio,
Vamos a ver qué estrategia aplicamos para que en la red de atención se derive la muestra. O no tienen un equipo de rayos. Hay cosas que parecen muy básicas, pero cuando uno se enfrenta a esa realidad y le decís al paciente, toma esta orden para hacerte la ecografía, toma esta orden para hacerte el laboratorio, ¿y qué tengo? Y vamos a ver, porque vino con un dolor abdominal y no se lo puede hacer porque no tiene dinero, porque no hay un transporte público que lo acerque. La realidad de la ciudad no es la misma realidad que la del medio del campo. Entonces ahí estamos haciendo atención primitiva. Le damos todos los papelitos y no, arreglate. Vos me tenés que traer este papelito resuelto, este papelito resuelto, este papelito resuelto. Porque no me fijé qué recursos prestacionales tenía. O estamos gestionando, si ustedes terminan siendo directores de centros de salud, que muchos van a terminar siendo directores de centros de salud, aparte de atender la demanda espontánea, van a tener que pensar cómo resolvemos esas iniquidades. Nosotros no tenemos centros de salud igualitarios, tienen que ser equitativos. Si tenemos que tratar de darle al que menos tiene la mayor chance. ¿Para qué? Para que todos tengan la famosa igualdad de oportunidades. Pero si no tenemos idea cuáles son nuestros recursos de salud, podemos pedir 250.000 vacunas. Ah, pero me olvidé que no tenía heladera. O me olvidé que acá en este pueblo se corta la luz desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana y no tengo grupo electrógeno. Va a ser un problema grave. Entonces, eso que parece solamente un párrafo es la diferencia entre que alguien acceda a una vacuna, COVID, fiebre hemorrágica, triple, cuádruple, quíntuple y todos los ples que le queramos poner. Porque decimos siempre, o a lo mejor tenemos toda esa infraestructura, pero la población, por algo determinado, dice, yo no me vacuno. No, la cuarta no me la pongo porque José, cuando se puso la cuarta dosis, empezó a estar rengo. Entonces la cuarta dosis te deja rengo. Ese imaginario de la comunidad también va a necesitar que nosotros lo interpretemos, porque la enfermedad te dice, mira, yo no sé qué pasa, pero tenía 120 turnos para la cuarta dosis. Para la primera de 120 turnos venían 200. Los que tenían turno y los que no. Para la cuarta de 120 vienen 30. Y tenemos que preguntarnos por qué de 120 vienen 30. No digo que les va a pasar a todos, pero esa es la habilidad que van a tener ustedes para interpretar su indicador. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Ya se durmieron? Información para la toma de decisiones. Siempre que tenemos la información, eso indefectiblemente nos va a llevar a una toma de decisiones, por acción o por omisión. Yo tengo el conocimiento y alguna decisión voy a tomar con ese conocimiento. ¿Puedo hacérmeloso? Sí, puedo hacérmeloso y dejarlo pasar, porque considero que a lo mejor eso que estoy estudiando no es tan importante. Pero tengo que tener la conciencia y la lucidez para decir, sí, esto lo voy a dejar pasar, ¿por qué? Porque tengo esto otro que es más importante, que va a tener una mayor repercusión en ese proceso de salud, enfermedad, atención de mi población. Evaluar planes y programas, como le habíamos dicho. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos un montón de casos, y me van a escuchar reiterativo con la fiebre hemorrágica argentina, y tenemos un montón de gente vacuna de calendario que no está vacunada? ¿Por qué? Por desconocimiento, porque le tienen miedo, porque no lo consideran útil. ¿Qué estamos haciendo desde la salud en cuanto a promoción? ¿El que no se vacunó tiene idea del riesgo que corre? ¿Tiene idea de lo magnífico que fue todo ese proceso de diagnóstico, de tratamiento, de generar una vacuna, de llegar a la prevención primaria específica a través de una vacuna? Y sin embargo la tenemos ahí en una heladera y no la estamos aplicando en los brazos de la gente. Entonces, ese también es un indicador. ¿Cuánto estamos llegando nosotros con solo mirar la heladera que está llena de vacunas? A veces no tenés que tener la heladera llena de vacunas, tiene que estar vacía. Pero no vacía porque no hay. Vacía porque están todas puestitas en los brazos de la gente. No, mira, no te podemos vacunar porque el frasco era de 10 dosis y solo de uno solo, que vamos a abrir uno y vamos a tirar las 9. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es conseguir más gente. Y no dejar sin vacunar a ese y perder eso que le llamamos oportunidad perdida. A lo mejor tenemos que ir a los medios y explicarle, mirá que si te agarran la fiebre hemorrágica argentina en una semana, o te fuiste o te quedaste. Y hay algo para prevenirlo, no lo estamos utilizando. Entonces, ¿de qué sirve conocer ese indicador si no lo ponemos en práctica?
es como que lo conocemos pero no lo conocemos. Si nosotros conocemos algo y no nos permite incluso modificar nuestras propias conductas, no sirve de nada. Hacer promoción no es simplemente tirar un panfletito y decir, bueno, yo me quedo tranquilo, tiré un panfletito desde un helicóptero sobre este tema, y la gente no vino. No entró la información, a lo mejor lo que yo creía que era brillante y para lo que generamos un montón de fondos, la verdad fue un fiasco, un desastre. Pero nos quedamos tranquilos porque dentro de nuestra propia ignorancia nos ayuda a calmarnos. ¿Está? Entonces, eso es lo importante del indicador, independientemente del indicador que elijamos. Para eso tiene que construirse. Y otras los dejo a su criterio. Propiedades. ¿Qué propiedades tiene que tener un indicador que nosotros podamos construir o podamos leer o podamos buscar? Una tiene que ser sensible. Se tiene que mover con lo que nosotros estamos midiendo. Si yo tengo un termómetro, por ejemplo, y se mueve y me pasa de 36 a 40 y tarda 10 días en moverse, y la verdad que no me sirve. El que me controla el combustible del auto, me pasa de tanque lleno a tanque vacío y me dice, le quedan 5 kilómetros y me faltan 100 para llegar, tampoco me sirve, porque no se mueve, no es sensible, no lo cambia. Yo les dije de entrada que ¿se acuerdan la definición de la OMS? Son variables para medir cambios. Si esa variable no se mueve, ¿qué cambio va a medir? Entonces, la sensibilidad del indicador es fundamental. Lógico, que guarde relación con lo que estamos midiendo. Lo lógico nos explica. Confiable, que se pueda reproducir, que otros lo puedan reproducir. Ah, no, mira, yo la verdad que lo que estoy midiendo es el nivel de contaminación por monóxido de carbono que hay acá dentro de esta habitación. Bueno, nosotros también lo queremos hacer. ¿Cómo lo haces? No, yo en realidad es un secreto ancestral que no lo puedo decir a nadie. No es un secreto, quizás es un fiasco. Yo tengo un indicador, ese indicador yo lo tengo que explicar y ustedes lo tienen que poder repetir y la intención es que sea sensible, lógico y confiable y que ustedes tengan el mismo resultado que tuve yo. Ante la misma variable, obviamente, si pasó el tiempo, seguramente se va a modificar. Pero si otro no puede repetir eso, eso no es confiable. Que sea específico, esto significa que no solo se mueva por lo que estoy midiendo, sino que no lo afecte otro elemento. Si yo estoy midiendo la temperatura, que no lo afecte la presión atmosférica, el viento, etc., o que tenga algún tipo de reparo para que estas otras variables no me modifiquen el elemento básico que estoy midiendo. Imagínense, yo quiero saber el recuento de glóbulos rojos que ustedes tienen. Le hago un hemograma, nadie duda hoy del hemograma. Pero si a ese hemograma me lo va a modificar la altura, el tiempo, la presión, el carácter, el colectivo que subí, las escaleras, ya no va a ser muy confiable, ¿se entiende? Porque no va a ser muy reproducible, no va a ser muy específico y no va a ser muy sensible. Va a generar toda una serie de, como si fuera un dominó, de problemas en las otras características del indicador. Simple. Cuanto más simple sea el indicador que ustedes construyan, mejor va a ser utilizado. Y no sé si acá puse económico, bueno, dentro del simple venía el económico. Si dentro de todas estas cualidades del indicador, además es barato, mejor todavía. Recuerden la definición de atención primaria de salud, a un costo que el Estado pueda solventar. Porque yo puedo tener el mejor proyecto, pero si nadie lo puede bancar, quedará en los papeles simplemente. Y nosotros tenemos la obligación, y desde la salud pública, de asegurar que ese proyecto, que ayude a tanta gente, llegue a buen puerto. Y si de entrada sabemos que es faraónico y que no va a ser viable económicamente, y no vamos a poder nosotros conseguir esa viabilidad económica, es simplemente una utopía. Y nosotros no solo tenemos que luchar por las utopías, tenemos que tratar de que las utopías se transformen en realidad a través de una lectura adecuada y correcta del indicador. Fuente de datos, que estos son indicadores. ¿De dónde obtenemos la información de los indicadores? Hay dos grandes grupos. Pueden ser primarias o secundarias. Así de sencillo. ¿Qué diferencia hay entre una fuente de datos primaria y una fuente de datos secundaria? Las primarias son confeccionadas para ese estudio, ahora se las voy a mencionar. Ustedes quieren saber algo y ustedes mismos crean su indicador. Ustedes salen a preguntarle a la gente.
Por ejemplo, una encuesta, una entrevista. Las secundarias las construyó alguien. Y ustedes lo que hacen es buscar esa información para tratar de obtener algún tipo de conclusión. Entonces, dentro de las primarias, que son las que ustedes van a construir, tienen la observación, miran qué sucede, cuentan cuántos autitos pasaron por este peaje. ¿Crearon un indicador? Ustedes. No es que están buscando otra información. Encuestas, salen ustedes, crean la encuesta. Crean ustedes la encuesta, es decir, en uno de los módulos nuestros está todo el tema de encuestas, entrevistas, les vamos a ir explicando qué diferencia hay, pero ustedes van preguntando. Se crearon una especie de encuesta. La entrevista, que es algo más personalizado, más cara a cara, que tiene otras características diferentes de la encuesta, no es que una sea mejor o peor que la otra, sirven para cosas quizás diferentes, nos dan informaciones diferentes. Quizás la entrevista necesite más entrenamiento de quien va a hacer la entrevista que el del encuestador. O no, lo iremos viendo. Y hay otra fuente también que ustedes pueden ir construyendo. ¿Cuáles son las secundarias? Como les decía, las secundarias son las que ya están construidas porque las hizo otra gente. Y acá es donde ustedes tienen que entender que sin saber en su labor diaria van a ser esa gente anónima que construye indicadores. Por eso es tan importante que desde el vamos, si queremos tener un buen diagnóstico, sepamos que es muy importante lo que cuando salgan a la calle firmen, tanto sea en una planilla de consultorio externo como en un certificado de defunción. Fíjense en todo el listado de fuentes de datos secundarias, planilla de consultorio, registros hospitalarios, el SICAP, que es un sistema de carga estadística, donde ustedes van a cargar, por ejemplo, el tema de vacunación es fundamental. Hoy cuando vos te vacunás en un efector público, te cargan, y si perdiste ese carnecito en cualquier otro efector público con tu número de documento, te bajan tu carnet de vacunación. Entonces podemos saber a las 7 de la tarde, en Medincuello, uno se pinchó con una espina de palmera un domingo, si realmente tiene las dosis doble adulto o no las tiene. Y si tenemos que salir corriendo o no, por una inmunidad que tuvo o no. Por eso es tan importante que cuando ustedes se pongan una vacuna, esa vacuna, independientemente de que la hayan comprado ustedes, esté cargada en el sistema del SICAP, esté cargada en el sistema público. Porque ustedes a lo mejor pierden el papelito y si no está cargado no existe. Boletín epidemiológico, los registros de compañía de seguro, los censos poblacionales. Hemos vivido un censo poblacional el 18 de este mes. ¿Para qué sirve el censo poblacional? Muchos dicen, y para tener que trabajar. Otros dicen, y para ganar unos pesos si soy censista. En realidad la función de ese censo es un poco más amplia. Quiere saber demográficamente quiénes somos, cuántos, cómo vivimos, qué características tenemos como población y como colectivo poblacional, cómo migramos, cómo vamos de un lado al otro. ¿Está? Entonces, esos cambios que vamos a tener en la demografía son fundamentales conocerlos. ¿Tenemos agua potable o no tenemos agua potable? Es cierto, muchos dicen, pero mira lo que está preguntando. Si vivo en el centro de Rosario, ¿cómo no voy a tener agua potable? Sí, está bien. Hay algunas preguntas que se caen de maduras. Pero a lo mejor el que está un poquito más lejos no la tiene, o el que está en el pueblo no lo tiene. Entonces, esas son cuestiones importantes, aunque nosotros no hayamos podido vislumbrar la importancia que ese dato va a generar para la salud pública. Estadísticas vitales, natalidad, mortalidad. En natalidad no hay problema porque no hay mucho riesgo o sesgo en la natalidad, pero sí, y no lo vamos a desarrollar acá, en los certificados de defunción. Tema que esta cátedra ha tratado más de una vez y hemos estudiado, en realidad testigo, sobre los errores de los certificados de defunción, por decir una sola palabra, una sola frase, o tres, exactamente, causa básica de muerte, paro cardiorrespiratorio. Ese paro cardiorrespiratorio implica un paro neurológico agudo de quien lo está llenando. Nuestras neuronas no se encontraron dos neuronitas para agarrarse la mano, no hicieron sinapsis y pusieron eso. Entonces, ¿por qué pusimos eso? Bueno, lo vamos a discutir en otro momento, pues si no vamos a estar hasta las 10 de la noche. Pero una de las cuestiones es decir, no, es por amparo legal. No, pará. Es el apartado número 7, la segunda parte del certificado de función. No puede ser utilizado en tu contra, va para la división estadística. Donde tenés que cuidar dónde ponés, es en la primera parte del certificado cuando pusiste y marcaste causa natural de muerte o muerte violenta. Y le pusiste causa natural de muerte que tiene 3 tiros en la cabeza. ¿Era natural que muera? Sí, por supuesto, porque tenía 3 tiros. Ahí es donde ustedes
legalmente van a ir presos. No en que si se confundieron y en vez de ser una insuficiencia cardíaca que generó un edema agudo de pulmón, eso generó una insuficiencia respiratoria aguda y eso terminó siendo la causa de muerte. No es lo mismo morirse de un paro cardiorrespiratorio porque te pisó el 102, que morirse de un paro cardiorrespiratorio porque te pusieron un tiro, que morirse de un paro cardiorrespiratorio porque tenías un cáncer de colon, que morirse de un paro cardiorrespiratorio porque tuviste una sepsis a punto de pérdida de un pie diabético. Porque a lo mejor nos va a importar más qué estamos haciendo con nuestros pacientes diabéticos, o cuántos pacientes diabéticos tenemos, o cuán bien o mal están controlados nuestros pacientes diabéticos. ¿Tenemos registro en nuestro centro de salud de cuántos diabéticos tenemos? ¿Le informamos a los pacientes diabéticos cómo cuidar su piel? ¿Quién me corta las uñas? ¿Y de dónde sale esta información? Retrospectivamente, de ver que tenemos una alta tasa de mortalidad por diabetes. Ahora, si le ponemos paro cardiorrespiratorio, ¿qué prevención hacemos? ¿Qué promoción hacemos? Si el 100% se muere de paro cardiorrespiratorio. ¿Cómo volvemos para atrás con este indicador si lo construimos mal? ¿Y quién lo construye mal? Los que tienen el sello, ¿no? No son las instituciones, somos nosotros de manera individual que generamos una conducta colectiva, adictiva, diría yo, dentro de lo colectivo. Entonces, fíjense cómo son importantes ustedes hoy en su formación, para que el día de mañana, cuando les toque el primer certificado de defunción, pues en algún momento les va a tocar, creo, y vayan a poner el paro cardiorrespiratorio porque el anencefálico que tenía al lado se lo dijo. Y pero es más grande, es más viejo. Guarda que los más viejos son los que más vicio tienen. Entonces es muy difícil, y esta cátedra se ha caracterizado por interactuar con las otras cátedras, incluso con los otros posgrados, como el de clínica, para tratar de sacar ese sesgo. Tratemos de informar, si esa área es información estadística, contemos los modos o formas de morir que tuvo esa persona, para construir un indicador que realmente nos sirva, para saber de qué se enferma y de qué se muere nuestra gente. Porque si no, estamos nadando con los ojos cerrados y no sabemos dónde está el norte. Y fuimos nosotros los responsables de construir ese norte, porque no buscamos la información o porque no la construimos de manera fehaciente. ¿Está? No es lo mismo que yo ponga en un paciente que llega al consultorio lesión en piel, que ponga mordedura de perro. Yo recuerdo siempre que yo soy de una localidad que se llama Melincue, que es la cabecera del departamento General López. Ninguno de los médicos de los centros de salud teníamos el código de la mordedura de perro. Se hace una reunión hace muchos años con las chicas de estadística, que eran tan chicas, pero las chicas de estadística, que nos pegaban a la cabeza porque tenían razón, no había una sola mordedura de perro. O sea, cuando lo planteamos en la reunión, nos pasó el código a todos los directores de hospitales. Esa semana, ese mes, hubo una epidemia de mordedura de perro. Claro, porque nadie sabía el código, no se preocupaban por buscar cualquier lesión en piel. Y no es lo mismo que te cortes con un cuchillo, que te claves un clavo, valga la redundancia, que te muerda el perro. Porque si las mordeduras de perro son muchas, y no nos tenemos que preocupar por cuántos perros tienen la antirrábica puesta. Si vos no tienes una sola mordedura de perro, ¿qué te va a preocupar por la antirrábica? ¿No hay perro o son desdentados? Sería el resultado. No tengo, me voy a la estadística, no miro la realidad. La realidad son los números. Hace 5 años que no hay una sola mordedura de perro. ¿Qué me voy a preocupar en la vacuna contra la rabia? Sí, los perros míos son todos buenos. ¿Se entiende? Entonces, fíjense cómo uno, por ignorancia, va sesgando un indicador. A mí no me interesa que ustedes salgan hoy de esta charla sabiéndose de memoria la tasa de mortalidad materna, infantil, neonatal precoz, neonatal tardía, porque la vuelven a repasar. Lo que sí me interesa es que se lleven este concepto de que somos nosotros desde la salud y fundamentalmente de la salud pública, porque esta es una facultad pública, gratuita, laica, que banca no solamente los padres de ustedes, sino toda la comunidad. Y tenemos la responsabilidad de devolverle a esa comunidad el esfuerzo que hace. Porque nosotros estamos sentados hoy acá, gracias a la señora que está vendiendo en el kiosco, gracias al colectivero, no solo gracias al esfuerzo de nuestra propia familia. Nuestros sueldos son bancados por el Estado. Y el Estado
lo toma a través de la contribución de toda la sociedad, a la que nosotros debemos devolverle la formación universitaria. Si no, no tiene sentido tener universidades públicas y gratuitas. ¿Está? Nosotros tenemos un rol dentro de la salud pública. Y nosotros vamos a ir a trabajar en salud pública, por lo menos al principio, después cada uno va a decidir si va al privado o al público. Pero nos estamos formando para devolverle a esa comunidad toda la información y todo el conocimiento que nos permitió. Yo digo siempre, nosotros somos privilegiados por estar hoy sentados acá. No sé si ustedes son tan privilegiados por estar escuchándome, pero en realidad esto nos va a permitir incluso crear un disenso. Y eso es fundamental, que podamos decir que estamos en un acuerdo, pero desde el conocimiento. Porque si no, nos sentamos en un bar, tomamos un café y hablamos sin saber. Una buena evolución de la meritocracia. Exactamente. No crean todo lo que dice Alejo. Alejo es docente de la cátedra, pero no lo reconocemos. Claro, es psiquiatra, imagínense. ¿Nos quieren medicar? Nosotros nos estamos negando. Calidad de un indicador. ¿De qué depende la calidad de un indicador? De la claridad con la que definamos el indicador, esto es casi lógico, de la integridad y calidad de sus datos, cómo levantamos esos datos, quién construye esos datos. Fíjense que esto casi que no hay que explicarlo, con lo que yo les estuve comentando recién. Gente formada, que sabe qué poner en un papelito, ya está. Eso es de calidad. Y lo podemos certificar todo. Ese indicador va a ser de muy buena calidad si nosotros tenemos gente formada que sepa qué poner. Oportunidad de uso. ¿Para qué lo vamos a usar? Porque a lo mejor construimos indicadores que nunca en la vida lo vamos a usar, o nunca entendimos para qué se usa, entonces sí, no. Yo encima tengo 45 pacientes y voy a estar llegando a esta planilla, que la llene otro. Si no entendí nunca para qué servía la planilla. Deben estar referidos siempre, como se lo dije al principio, persona, lugar y tiempo, no me voy a detener mucho esto, sobre qué población, sobre qué lugar y en qué momento determinado de la historia. Si yo quiero comparar, yo puedo comparar mi propia población, qué pasó el año pasado, el anterior, los últimos 50 años, o puedo comparar hoy o ayer distintas comunidades. Ese es el objetivo del indicador, permitirme eso. Tipo de indicadores. Acá voy a ir un poquito más rápido, así no lo saturo tanto. Cifra absoluta, cifra relativa. ¿Qué diferencia entre una y otra? La cifra absoluta es el total del número. ¿Cuántas personas hay adentro de este anfiteatro? ¿Cuántas personas hay en este momento adentro del anfiteatro de la anatomía normal? ¿Cuántas personas hay adentro del anfiteatro central? ¿Te sirve? Y puede darme información, pero yo creo que sirve más para construir las otras cifras relativas, porque quizás lo importante sería qué porcentaje de ocupación tiene cada anfiteatro. Porque a lo mejor este es más chico y está lleno, y los otros son más grandes y están casi vacíos. O al revés. Entonces eso es importante. No es lo mismo que yo en mi pueblo tenga 5 casos de diarrea, de gastroenteritis, a que tenga 5 casos Rosario. Porque si lo comparamos con la cantidad de la población, obviamente los 5 míos van a ser muy importantes, porque son muchos en un porcentaje, y los de acá van a ser casi insignificantes, que a nadie le va a interesar estudiarlos quizás. Dentro de las cifras absolutas, dentro de las cifras relativas, yo voy a hablar solamente de 3, tasa, razón y proporción. ¿Qué es una cifra relativa? Un cociente. Esto por ahí lo han visto en algún momento del colegio secundario o primario. El cociente tiene algo arriba que se llama numerador y algo abajo que se llama denominador. Se divide el de arriba por el de abajo y si nos da un número muy chiquito, 0,0000, lo multiplicamos por la FA, que no es la fibrilación auricular, sino es un factor de ampliación. Vamos a escaparlo para... A ver si dividen para... Uy, una cosa. Okay. ¿Por qué? Ahí está. No están pidiendo agregarse, sino me parece que se están yendo. Sí. Ahí está. El FA, o el factor de ampliación, acá se lo hablo rápidamente, para lo único que sirve, para lo que está creado en un múltiplo de 10, es para darnos un número entero. Yo no puedo decir que una tasa es 0,000, porque cuando le puse el segundo 0 me perdí. Entonces digo 10 por 1000, 1.5 por 100.000. Entonces ese por es el factor de ampliación que me permitió dar un número entero, por lo menos, es decir, arriba de 1, y no con 500 ceros después de la coma. ¿Se entiende? Eso es simplemente una cuestión para hacer más práctica la lectura de algo. Razón. Acá voy rápido porque lo único que quiero es que ustedes por lo menos en su cabeza se lleven que escucharon esta palabra. La razón es un cociente, como les dije, divido algo por otra cosa. Pueden ser 2 hechos,
diferentes, totalmente dos categorías de un mismo hecho. Número de sillas de este anfiteatro sobre número de luces. Número de frontones sobre número de palanganas. Cuando ustedes encuentren algo que el numerador y el denominador no tienen mucha relación uno con otro, seguramente eso es una razón. Y veremos si necesitamos o no un factor de ampliación, depende si el numerador o el denominador tienen un tamaño tan grande que el resultante sea una fracción. Acá el ejemplo que yo les había puesto ya hace mucho tiempo, ya cuestión de género está desfasado, era el número de mujeres en la facultad en determinado año sobre el número de varones, y eso daba la razón varón-mujer en una facultad, o en un lugar, o en un trabajo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Está como para tener idea qué relación hay entre uno y otro. Proporción. Esta sí. Numerador y denominador tienen relación. Es decir, yo voy a tener en el numerador, está contenido dentro del denominador. Imagínense una pizza redonda. Yo saco una pequeña porción y la pongo arriba, en el numerador, y dejo la totalidad de la pizza en la parte de abajo, denominador. El pedacito de arriba está contenido y es parte en el pedacito de abajo. Fíjense esto, un ejemplo. ¿Se acuerdan que yo hablé de razón varón-mujer? Acá hablamos de los alumnos de segundo año de la Facultad de Ciencias Médicas sobre todo el alumnado de la facultad. Fíjense que el segundo año está integrado dentro del alumnado, que está abajo. Supónganse, no sé cuántos alumnos tendrá la facultad actualmente, pero supónganse que cursando segundo año hay 300. Y la totalidad de alumnos son 2.000. Esos 300 están dentro de esos 2.000. Entonces, ¿qué me cuenta? El valor que algo tiene dentro del total. Ejemplo, un centro de salud. ¿Cuántas personas están inmunizadas del total de la población? Con la doble adultos. Esas personas que están inmunizadas están dentro de la suma de toda la población de ese centro de salud. Y te da 1%. Se multiplicó por un factor de ampliación que era 100. Eso te dice que 1 de cada 100 solo tiene la vacuna puesta. Para eso me sirve la proporción. Tasa. Es el único indicador de riesgo. Y esto es importante ir marcándolo. Donde vamos a tener también un numerador y un denominador, donde en un lugar van a estar los expuestos al riesgo y en otro lugar van a ser a los que les pasó el evento, hecho o circunstancia que estemos analizando. En el numerador van a tener los eventos ocurridos. Cantidad de personas que sufrieron accidente de tránsito en la ciudad de Rosario en el 2010. Sobre los que están expuestos a que le pase, que pueden ser el total de la población o no. ¿Me siguen hasta acá? Si eso, en general, el número de los que tuvieron un accidente de tránsito sobre el número total de la población, como el número total de la población va a ser mucho más elevado, voy a tener que utilizar un factor de ampliación. Por eso digo por cada 1.000, por cada 10.000, por cada 100.000. A su vez, estas tasas pueden ser generales o ajustadas. Generales, ¿qué pasó a toda la población? Tasa de mortalidad de la ciudad de Rosario. ¿Cuántos se mueren? De los que viven. Pero las puedo ajustar, porque a lo mejor a mí me interesa más saber qué pasa a nivel pediátrico. Y las ajusto por la edad, las ajusto por el sexo, las ajusto por la raza, las ajusto por la ocupación. Tasa de mortalidad en los mineros de la ciudad de tanto, que tiene una mina, y que pensamos que la mortalidad en la gente de la minería es mayor. Por ejemplo, se me ocurre. Ahora bien, si nosotros vamos a las tasas, las generales no las voy a mencionar, a las tasas específicas, tenemos una tasa que la van a escuchar siempre, que es la tasa de natalidad. ¿Qué mide la tasa de natalidad? Y la verdad que yo les dije que las tasas medían riesgo. Y le diría que esta es la excepción. ¿Qué riesgo mide el de nacer? Va a según donde nazca, puede ser un riesgo. El número de nacidos vivos, lugar y tiempo, siempre, ¿se acuerdan que les dije persona, lugar y tiempo desde el principio? Sobre el total de la población a mitad de periodo. Ustedes van a ver muchas veces que en las tasas tienen a mitad del periodo. Esto es una convención internacional y esto es una cuestión estadística. No le busquen mucha más vuelta a eso. Es así.
Se plantea de esa manera por una cuestión de simplicidad para el método estadístico. Tasa de fecundidad, me interesa esta. Tasa de mortalidad. Quizás la tasa de mortalidad es la tasa que ustedes van a escuchar más. Tasa de mortalidad. Esa tasa de mortalidad puede ser absoluta, como les dije, o puede ser ajustada, por ejemplo, por patología. Tasa de mortalidad por un determinado hecho o evento, un cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cuello uterino. ¿Está? Cuando ustedes hablan de promoción y prevención, y hablamos de Papá Nicolau como medida de prevención primaria específica, o no, o es prevención secundaria, si lo consideramos que nos ayuda a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, para evitar que se genere un cáncer de cuello uterino y después evolucione. Para saber si lo tenemos que hacer o no, necesitamos tener un indicador. Y después que hagamos esta medición, porque ustedes hoy escuchan que hay todo un consenso en indicarle a una mujer joven, sexualmente activa, a partir de cuándo hacerse un Papá Nicolau. ¿Pero de dónde creen que salió eso? ¿De generación espontánea? Eso surge de los estudios y de los indicadores que nos han dicho quiénes eran más vulnerables, quiénes eran más susceptibles. Antes le decíamos quiénes tenían más riesgo. ¿Está? Entonces, ahí tenemos un gran indicador que nos va a permitir activar el sistema y plantear estrategias para cambiar esa realidad que considerábamos desfavorable. Seguiremos midiendo este indicador y si la intervención que hemos hecho en ese proceso de salud o enfermedad de atención es adecuada, el indicador mejorará, o por lo menos eso es lo que esperamos. Tasa de mortalidad infantil. ¿Qué decimos cuando decimos tasa de mortalidad infantil? Estamos diciendo cuántos niños menores de 1 año se nos mueren. En un lugar y en tiempo, factor de ampliación 1000, sobre el total de los nacidos vivos. Esto es importante, por supuesto que es importante. Pero además de saber cuántos menores de 1 año se nos mueren, quizás nos preguntemos qué edad tiene el menor de 1 año que se está muriendo. Para poder entender por qué se está muriendo, y si entendemos por qué se está muriendo, a lo mejor podamos entender cómo accionar. Entonces esto está fraccionado. Y acá vienen los números de la neonatal y la postneonatal. ¿Qué es esto? ¿Se murió antes del día 28? ¿Se murió después? ¿Se murió antes de los 7 días? ¿Se murió después de los 7 días? ¿Por qué? Porque las causas de mortalidad, y esto no lo construí yo, tenemos una pediatra que lo puede explicar mucho mejor que yo, son distintas en los primeros 7 días que si la criatura tiene 8 meses. ¿Por qué creen ustedes que se hace tanto hincapié hoy en día en el control del embarazo, parto y puerperio? Porque hay muchas patologías que vienen del embarazo, que no han sido diagnosticadas tempranamente y que pueden inferir en los primeros 7 días o posteriores. Porque las condiciones, modos o estilos de vida de esa mamá, de su familia, de su niño, puede directamente tener injerencia sobre ese niño. Una falta de agua potable, un hacinamiento, ¿ustedes creen que no va a interferir para que tenga una gastroenteritis? La falta de educación formal, la falta de conocimiento, ¿creen que no va a inferir en reconocer una deshidratación? ¿En esa madre, padre, tutor o quien esté cuidando a la criatura? Si no entiende el responsable o la responsable de esa criatura cuáles son los signos de alarma, lo más probable que esa criatura, ante una gastroenteritis común, tenga más riesgo de mortalidad que alguien que sabe determinados elementos, o tiene determinados elementos, o tiene agua potable, simplemente eso. O tiene la capacidad de entender cuáles son los signos de alarma para correr rápidamente, o cómo hidratar a un bebé. Entonces, las causas de morbo y mortalidad van a ser muy diferentes los primeros días del nacimiento a los últimos días de ese año. Ese es el porqué. Uno dice, bueno, pero ¿por qué la tasa de natalidad la dividen en 3 partes? Bueno, ponen todo entero si es lo mismo. No es lo mismo y por eso no se pone todo entero, pero ese es el justificativo. Al respecto de eso, hago un comentario, si me permite, Andrés, mientras toma agua. Son indicadores hermosos para poder pensar en la falacia, o sea,
mentira que de alguna manera nos autocreemos en la objetividad que puede tener un indicador. Los indicadores son construcciones subjetivas, porque quienes definimos las variables somos nosotros. Entonces, somos personas que definen qué variables se van a tener en cuenta en cada indicador. Y el de mortalidad infantil, para que después lo conversen con sus tutores particularmente, es un indicador que tiene la posibilidad de tener mucha falacia. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar que un niño nacido vivo va a ser considerado como un niño muerto cuando pesa más de 2,5 kilos, o cuando pesa más de 1,9 kilos, o cuando pesa más de 1,2 kilos, o definir eso que ya en sí mismo me marca un montón de diferencia. Porque no es lo mismo que un niño nazca con 2,9 kilos, o un feto, definamos que nace con 2,9 kilos y es un niño nacido, o que nace con 1,9 kilos y es un niño nacido muerto. Me va a aumentar el número de personas fallecidas. Entonces, imagínense que ya en esa sola variable, en ese solo cambio, que es el peso que yo defino, que voy a considerar para poder definir si esa persona, si ese es un feto o es un niño nacido vivo, ya me cambia el indicador. Esto no lo digo banalmente, lo digo porque ustedes después con sus tutores conversarán, pero fue un tema de mucho debate durante algunos años pasados en la tasa de mortalidad definida en Tucumán, por ejemplo, en la provincia de Tucumán. Entonces tenían un indicador que iba de 15, bajó a 8,4 en unos años nada más. Entonces, en un año. ¿Por qué? Porque se definió distinta la variable que se tenía en cuenta. Eso en primera instancia. Y en segunda instancia, así como marcaba el doctor Andrés al respecto de lo que es una proporción, porque una proporción siempre, el denominador incluye al numerador, en una tasa no necesariamente. Por ejemplo, la tasa de natalidad o, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil. Porque por esto que decimos, yo voy a tomar todos en el numerador, todos los niños fallecidos en un año, pero en el denominador tomo el número a mitad de año. Entonces no voy a contemplar en ese denominador a los que nacieron antes de cierta fecha. Por lo tanto, son indicadores distintos. Me sirven para cosas diferentes, las proporciones y las tasas siempre miden riesgo, que eso es lo que se tienen que acordar fundamentalmente. Coincido ampliamente con esto que decía Analía, de que el indicador puede ser utilizado con buenas intenciones o puede ser utilizado con muy malas intenciones para mentir. O sea, ahí donde está la capacidad que deberíamos tener nosotros para entender cuando la construcción de ese indicador nos está dando una imagen certera de la realidad, o cuando la construcción de ese indicador para lo único que está sirviendo es para hacer propaganda de algo que no es parte de la realidad. Y es fundamental, y sobre todo la tasa de mortalidad infantil, porque, a ver, es algo que si nosotros logramos la otra calidad de vida, la tasa de mortalidad infantil, y en realidad somos un goleador, pero si la logramos disminuir porque simplemente cambiamos el peso, no hicimos nada en salud. No dimos agua potable, no dimos cloaca, no mejoramos los controles del embarazo, no mejoramos las condiciones de vida de nuestra población. Lo único que hicimos fue fundamentalmente adulterar, por decirlo de alguna manera, o poner el indicador de la manera en que mejor nos mida a nosotros. Y en realidad no cambiamos absolutamente nada de las condiciones de vida de esa población, que era para lo que se suponía habíamos construido el indicador. Vaya paradoja. Tasa de letalidad. Esto quiero que tengan una leve idea de la tasa de letalidad. ¿Qué me mide la tasa de letalidad? Y en realidad, si yo pudiera elegir de qué enfermarme, elegiría la enfermedad que tenga menor tasa de letalidad. Pero también nos puede mostrar a lo largo del tiempo cómo en algunas enfermedades, patologías, hechos o eventos ha habido un avance o una evolución. ¿Qué me dice? El número de defunciones por una enfermedad X, supongamos VIH-Sida. Número de defunciones por VIH-Sida en la ciudad de Rosario en el 2020 sobre el número total de enfermos, dice ahí, en el lugar y tiempo. Pongámosle de VIH positivos en ese lugar y tiempo. Ahora, si nosotros comparamos esa tasa con la tasa de hace 10, 15, 20, 30 años atrás, vamos a ver que hoy tener esta patología implica poder seguir viviendo, seamos sinceros.
con tratamiento, etcétera, etcétera. Pero hace muchos años atrás era casi el diagnóstico del certificado de función y te daban una lápida. Entonces ahí lo que vamos a ver con esas dos tasas es que a lo largo del tiempo ha ido disminuyendo la letalidad de la enfermedad. ¿Y por qué disminuye la letalidad de la enfermedad? A lo mejor porque hubo un gran interés en encontrarle soluciones o mejorar los tratamientos. ¿Y por qué? Y porque a lo mejor esta patología, si nos vamos a pensar mucho más, afecta a adultos jóvenes que son muy productivos para el sistema, si lo queremos hacer más capitalista. Y a lo mejor si vemos la tasa de letalidad por Chagas, quizás en los últimos años, en el mismo periodo, no se ha modificado tanto. Entonces la pregunta sería, ¿es lo mismo tener Chagas que tener VIH? ¿Las tasas de letalidad fueron cambiando? ¿Por qué cambia la tasa de letalidad? ¿Solamente por el famoso agente? ¿O la investigación en una enfermedad que afecta a más gente productiva va a ser mayor porque va a redituar si la hacemos desde una mirada solamente comercial? Entonces ahí es donde el Estado, y muchas veces el Estado desde los laboratorios estatales, tiene el deber y la obligación de seguir investigando estas patologías que quizás no tengan tanta cámara o no afecten a gente tan productiva, o en el lugar donde los afectas, la productividad no le importa a nadie. COVID es un ejemplo, pasó de 4, actualmente es menos de 1. Con COVID tienen un ejemplo de la vacuna. Ustedes recuerdan que la tasa de letalidad era de 2 a 4, y actualmente con la vacuna es mucho menor a 1. Entonces ahí hay un ejemplo claro de la letalidad. Y una diferencia que después verán también con sus tutores al respecto de esto, la diferencia que existe entre tasa de letalidad y tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad es cantidad de muertos por un evento en función de la población general, de todos. La tasa de letalidad mide la posibilidad de morir, el riesgo de morirme si tengo esa enfermedad puntualmente. Por ejemplo, la tasa de letalidad de la rabia es 100%. Si yo me enfermo de rabia, no tengo posibilidades de supervivencia, entonces 100%. La de la viruela del mono, 10%. Entonces, de 100 personas que se enferman, 10 pueden morir. Eso significa. Ese es el riesgo de morirme por una enfermedad. Bueno, otra tasa es la de morbilidad, y ahí tengo dos tasas, y ya terminamos con las tasas y no se nos muere nadie. Tenemos tasa de incidencia y tasa de prevalencia. ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que tengan el concepto. Cuando decimos incidencia, decimos casos nuevos. Cuando decimos prevalencia, decimos casos totales. Y acá ya ustedes pueden dejar libre su imaginación. ¿Qué nos interesa o en qué patología nos interesa la incidencia? Y en las patologías que rápidamente tienen una gran cantidad de gente infectada o enferma. Quizás nos interese saber cuál es la tasa de incidencia de gripe, cuántos casos nuevos tenemos de gripe. Pero, por ejemplo, en diabetes, a lo mejor no nos interesa ver cuántos casos nuevos tenemos, sino, si ustedes van a una comunidad, cuántos casos totales tenemos de diabetes, de hipertensión. Es decir, que depende de las características de una patología, si es aguda, si es crónica, si se puede transformar en epidemia, endemia o en pandemia, va a ser la tasa que nosotros elijamos. Vámonos a otra parte. Yo le hablé de indicadores y hasta ahora ustedes vieron solo indicadores o mencionamos solo indicadores de salud, que se muere, que se enferma, que si te enfermas de esa enfermedad tenés más posibilidades de morir o no. Pero hay otros indicadores, como son los de condiciones socioeconómicas. Esto por ahí no hace falta que los anoten, yo simplemente los quiero pasar muy rápido para que vean que existen otros indicadores, y no todos están relacionados con un diagnóstico de una patología, porque si no van a salir de acá pensando que el indicador es sinónimo de enfermedad o de riesgo. Porcentaje de población bajo la línea de pobreza, esto se define con la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, cuánto necesitamos para vivir, comer, y cuánto necesitamos para poder desarrollarnos plenamente. Depende de ese valor que se da a nivel estadístico. Ustedes dicen, bueno, tengo tanta población pobre y tengo tanta población menos que pobre, que es el indigente, que no le alcanza ya directamente para comer. Entonces, no es lo mismo enfrentar una comunidad en salud pública que sea que tenga un 50% de pobres que tenga un 5% de pobres, porque sabemos que las posibilidades de acceder a un montón de cuestiones va a ser muy diferente, y más si tienen más indigentes que pobres.
Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas, quizá para la salud el tema de cloaca, el agua potable es fundamental. Otra cuestión, indicadores de condiciones socioeconómicas, analfabetismo, desempleo, Producto Bruto Per cápita, esto lo vamos a pasar rápidamente, indicaciones de condiciones sanitarias, el porcentaje de población con agua potable en la vivienda, con vivienda, sin vivienda. Y lo que más me interesa acá es hacer, y ya estoy terminando, hacer simplemente una reflexión sobre esto. Ustedes habrán escuchado el famoso R0, que es algo de lo que dijo Analía recién, de cuánta posibilidad había de mortalidad por un lado y cuánta posibilidad nosotros tenemos de que una enfermedad, evento, se transmita al resto. Y en base a este famoso R0, se han tomado prácticamente todas las medidas que nosotros fuimos viendo durante la pandemia. ¿Nos encierran o no nos encierran? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Quién lo construye? ¿Quién no lo construye? ¿Quién define si es solamente el infectólogo o si interactúa también el epidemiólogo o si interactúa toda la comunidad? Cuando nosotros hablamos del R0, hablamos del número de personas que un individuo afectado, como para hacerlo fácil, puede transmitir la enfermedad. Yo tengo una determinada patología, supongamos que se transmite por vía respiratoria, ¿y a cuántos de ustedes puedo transmitírsela tosiendo, considerando que ustedes no están ni inmunizados, ni tienen una máscara puesta, ni tienen una conducta en particular? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, acá les digo que no tienen inmunidad, si no estaban vacunados, ese R0 puede tomar 3 valores. Igual a 1, mayor de 1 o menor de 1. Si yo tengo uno de ustedes con una patología que es transmisible y el R0 es igual a 1, significa que cada uno que yo contagie va a contagiar a otro. Vamos a estar medianamente en una meseta, por decirlo de alguna manera. Si el R0 es menor de 1, significa que si yo estornudo, no contagio ni siquiera a 1, sino que contagio a menos de 1. Entonces, si cada uno de los que están infectados no llegan a contagiar a 1, esa enfermedad tiende a autolimitarse, porque no va a aumentar el número. ¿Se entiende? Ahora, cuando el R0 toma un valor mayor de 1, ahí significa, supongamos 3, y acá se los voy a mostrar, una persona infectada con un R0 de 3 va a contagiar a 3. Pero a su vez, si ese R0 se sigue manteniendo porque no hay inmunidad, porque no hay vacuna, porque no hay protección, porque no hay aislamiento, cada uno de esos va a contagiar a otros 3. Si fuera un R0 de 2, es lo mismo pero con 2. Es muy fácil de entenderlo si lo explicamos así. Aclaré anteriormente que acá estamos hablando de una población que desconoce la patología, que carece de inmunidad y que carece de medidas de defensa. No sé cómo se transmite, entonces no me cuido. Ahora bien, si nosotros tenemos una vacunación, que era lo que decía Analía, yo voy a tener a lo mejor esa enfermedad que tenía una R0 de 3, pero a lo mejor uno solo se la pesca porque los otros 2 están vacunados. Obviamente que está en rojo el que está enfermo, porque tiene fiebre, está en rojo. Y el otro no. Y a su vez la transmisión va a ser menor, porque los 2 que no tienen la enfermedad, que no la tomaron, no van a contagiar a nadie. Pero el que la tomó, a su vez, va a contagiar solo a 1. Esto es lo que nosotros tratamos de hacer desde el punto de vista epidemiológico para ir circunscribiendo una pandemia como la que nos afectó. Esto fue explicado con vacunación, pero también lo podemos explicar con aislamiento, con el uso de medidas de protección, con la gente que se enfermó y tiene anticuerpos y no se vacunó, pero tiene anticuerpos porque se enfermó. Y después veremos, a partir de esto, si las decisiones que tomamos son exageradas, son acordes, son solo políticas, tuvieron en cuenta la necesidad de la población, no tuvieron en cuenta la necesidad de la población. Porque, por ejemplo, cuando empieza esta pandemia, una de las cosas que se evitaba era que la gente ande por la calle, salvo los esenciales. Si vos estás en un pueblo y una señora sale a buscar leña al montecito, porque con eso se calienta, la normativa decía no puedes salir de la comunidad. Pero iba al montecito sola a buscar leña. Era lógico no dejarla salir. O si la dejábamos salir, teníamos que ir presos porque infringíamos todas las leyes. ¿El aislamiento tan masivo es útil? ¿O hubiera sido más útil tener una gran cantidad de hisopados para hacer un aislamiento
más selectivo. ¿Das positivo, te aislás? ¿No das positivo, no te aíslo? No estoy diciendo que era lo que había que hacer. Estoy tirando preguntas. La intención es que ustedes acá no se lleven certeza hoy. Se lleven preguntas. ¿Entendieron lo de LR? Era más fácil de lo que parecía. Creo que todos lo entendieron, lo que expliqué recién. Ahora, ustedes tienen la decisión de tomar las medidas para cortar esto. ¿Qué hacen? Cierran todo, llenan los centros de salud de test rápidos, usan el barbijo, vacunan. ¿Dejamos salir a la señora que va a buscar leña? ¿No la dejamos salir y que se de frío y venga con una neumonía de la comunidad porque se cantó de frío? Esas son las preguntas que en algún momento a lo mejor vamos a tener que responder. ¿Está? Entonces, la intención de esta charla fue precisamente que ustedes se vayan con más preguntas que respuestas y que entiendan que los indicadores son más que solo numeritos y que pueden ser sumamente útiles y nos pueden servir un montón para ayudar o para engañar, como lo explicó muy bien Analía, la doctora Chumpitas. ¿Está? Entonces, de acá en adelante, son ustedes los que van a tomar la decisión de dejarse ayudar o de dejarse engañar. Como lo digo siempre, creo que esa respuesta de dejarse ayudar o de dejarse engañar lo harán a través de la educación. Así que muchas gracias a los que están acá, muchas gracias a los que nos están viendo todavía. Cualquier pregunta, estamos dispuestos a contestarla. A ver si hay preguntas. ¿Dónde quiere? No. ¿Dónde se puede? Vicky. Hay una pregunta. Pregúntale si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para hacer? ¿Algún comentario? Sí. Yo tengo. Es más curiosidad, pero ustedes sí, que durante la pandemia, muchos, porque vimos que algunas enfermedades disminuyeron. Entonces, ¿creen que algunas enfermedades que no eran COVID estaban englobadas cuando decían el COVID o no? Para ver si entendí, porque te escucho lejos y no, ya estoy sordo. Vos lo que planteas es que durante la pandemia algunas enfermedades sufrieron una disminución en sus casos, en la cantidad de casos, sí. ¿Tú crees que eso fue porque las personas se cuidaron más? Totalmente, totalmente. Algunas enfermedades, como por ejemplo la gripe, al estar la gente aislada, al tener barbijo, es menos posibilidad que se contagie. Y en otras Empeoraron. Y yo le digo simplemente, imagínense lo oncológico no controlado, lo cardiológico no controlado, lo psicológico ni hablemos. Justo se nos fue el psiquiatra. Lo psicológico ni hablemos. Por eso digo, yo por ejemplo, cuando plantean de liberar el uso del barbijo, yo lo hubiera, ya Analía, que sabe más del tema, pero yo no lo hubiera liberado en este momento en particular, hubiera esperado que pase un poquito el frío y tengamos más inmunidad en adultos mayores, fundamentalmente sobre la gripe, por ejemplo. Con respecto a lo psicológico, creo que de ningún lado se abordó realmente lo que representaba para la gente y sobre todo para los adultos mayores, a los que les hicimos creer con ese famoso grupo de riesgo y no con conductas de riesgo, les hicimos creer que se iban a morir todos. Entonces vos tenés un montón de gente que hoy todavía, adulto mayor, tiene miedo de salir y tiene 4 dosis de la vacuna. Entonces, esa población que no fue al cardiólogo, que no se controló la presión, que no se controlaba la diabetes, que no se hacía un chequeo durante 3 años prácticamente, esa población obviamente tiene otra pandemia, que quizás fue la infodemia, como dicen, o fue el miedo que genera la pandemia, y que al no dejarlo salir, y quizás nosotros como comunicadores no se lo explicamos correctamente, siguen todavía en sus casas atrincherados y encerrados por miedo. Y descuidaron todas las medidas de promoción y prevención. Sí, siguen usando el barbijo. Sí, siguen saliendo poco. Sí, siguen interaccionando, pero a ver, nuestra vida no es que estar encerrado con un barbijo puesto en la cara. Nuestra vida es otra cosa. Entonces, estas son medidas transitorias. Por eso es lo que yo les decía a ustedes. ¿Creemos que es inteligente una cuarentena eterna? ¿Creemos que todos tienen que hacer lo mismo? Entonces, ahí es donde tenemos que considerar que es la salud. La salud es solamente no tener COVID, porque pareció que en un momento solo estábamos sanos los que no teníamos COVID.
Si no importaba si tenías un cáncer metastásico, y no tenés COVID, alegrate. No importaba si la diabetes tuya se había ido a cualquier lado, porque estaba todo el día encerrado comiendo pan. Y no caminaba, no salía, ni siquiera. Por eso yo le ponía el ejemplo de esta paciente, que es una paciente mía, que viene desesperada porque no podía salir a juntar leña con lo que no solo se calefaccionaba, sino que además vendía. Entonces, ¿qué comía esa mujer? Como dice, ¿yo para qué quiero no tener COVID si me voy a de hambre? Que no lo digo porque estoy en las redes, si no yo lo hubiera dicho. ¿Se entiende? Y le mejoramos la calidad de vida a esa mujer. La ayudamos a que su salud sea mejor. Si no tenía ni raíces para comer. Entonces, ahí es donde nosotros, y no es que es la crítica por criticar, lo que planteamos es esto, cuando implementamos estrategias, y es cierto que necesitamos normativas, porque necesitamos normativas porque la normativa disminuye la incertidumbre. Está. Ahora, ¿le voy a dar ibuprofeno a todo el mundo en una enfermedad que produce una tormenta inflamatoria? ¿Le sigo dando ibuprofeno? Perdón, paracetamol. La medida del paracetamol, te atiendo por teléfono, tenés fiebre, no te toco, toco en un palo, no te toco, toco en un palo, no te toco. No sé ni siquiera tu antecedente, te sigo dando paracetamol. A ver, es cierto que algo tenemos que hacer y tenemos que hacer una metodología, porque si no el sistema de salud se pega un tiro, seamos sinceros. Y nosotros dentro de todo hemos dado respuesta, pero no todos los lugares dieron respuesta. Entonces, a veces ciertas medidas deben ser contextualizadas y dar la posibilidad que los referentes locales puedan interactuar con la propia comunidad y ver qué es lo que tenemos que hacer y qué manera. En los pueblos debe ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque todos nos conocemos, porque más. Pero en las ciudades a veces te restringían absolutamente todo. ¿Era necesario? Seguramente sí. Pero esto se hizo a principios de 1900. Quizás en algunos lugares se hacía eso de la cuarentena inteligente. Esto creo que da más de una discusión, no se van a llevar de acá, de nosotros dos, que y digamos, todo estuvo bien o todo estuvo mal. No. Hubieron muchas cosas que se hicieron muy bien y muchas cosas que se hicieron muy mal. Y que afectó a mucha gente. Y después podemos incluso discutir si hasta los tratamientos alternativos estaban bien dados. ¿O no? ¿Damos ivermectina o no damos? ¿Estamos impidiendo un bien mayor o no? ¿Le podemos dar a nuestros pacientes la chance de alguna cura mágica o no? ¿Lo tomarían ustedes o no? Entonces, algunas respuestas nosotros mismos nos dimos. Yo di muy poco paracetamol a los pacientes conocidos. Lo empezaba con ibuprofeno. Y cuando se empezó a hablar de lo inflamatorio, empezamos a utilizar corticoides, que ni se nos ocurría un corticoide de una enfermedad viral. Y anticoagulantes. Pero a ver, yo sufrí una etapa donde no se hacían autopsias, pero el cadáver había que levantarlo igual. Entonces, ¿cómo de una enfermedad a esta altura de los tiempos no vamos a hacer una autopsia? Pero no solamente una autopsia con fines médicos legales, tenemos que tener autopsia con fines médicos científicos. ¿Cómo vas a saber si te produce una trombosis pulmonar si no abriste el pulmón de ese cadáver? Si lo tocábamos con una caña, si lo embolsábamos no sabíamos si estaba muerto. No, esto era un tacarrillo. A ver. Pero a ver, yo en esa época, que trabajaba para la Agencia de Investigación Criminal, me tocaba levantar los cadáveres, yo entraba con todo el equipo de protección y los policías que abrían la puerta no tenían más que un barbijo. Entonces, esa es la pregunta, que yo era inmune porque era docente de la universidad y el resto no. Entonces, ¿cuánto tiempo usamos los mismos barbijos? Porque había escasez de barbijos. ¿Se entiende? Y después ya teníamos todo. Ya parecíamos astronautas, nos agarró el verano y bajábamos 5 kilos cada vez que nos poníamos el traje ese. De cualquier persona se vestía como... Y para cualquier persona hacemos lo mismo. ¿Está? Entonces, esos temas, cuando trabajamos en manada, hace que sí, uno se siente más seguro. Porque no se olviden que el desconocimiento genera incertidumbre. Y que yo la certidumbre la necesito a partir de la normatización. Si a mí alguien de arriba, mi jefa de cátedra, Analía de epidemiología, el médico en el pueblo, da normas, y la gente se queja de la norma,
pero se siente más tranquila. Vos como médico sabías, dale esto, dale esto, dale esto, dale esto, hace esto, hace aquello. Y a lo mejor está teniendo otra cosa el paciente. No nos olvidemos que acá tenemos enfermedades febriles, y muchas de esas son endémicas. Y ya las mencionamos al principio, fiebre hemorrágica argentina. ¿Preguntábamos sobre vacuna o dábamos paracetamol? ¿Preguntábamos sobre las condiciones de vida o dábamos paracetamol? Entonces, esto implica una mirada retrospectiva. Entonces, si tratábamos gente con ivermectina, ¿qué gran oportunidad se perdió en este país? ¿Por qué no hicimos un estudio de la evolución de esos pacientes? Y poder tener cuántas universidades pusieron o a cuántas universidades se consultó a las áreas de epidemiología, por fuera de infectología. ¿Se tuvo una mirada epidemiológica o solo infectológica? No estoy haciendo acusaciones, simplemente les estoy preguntando. Entonces, cuando nosotros no utilizamos el capital humano, para mí tener un docente universitario en su casa, sin utilizar esta tecnología, en plena pandemia, es un desperdicio de materia gris. Porque en la Argentina hay gente muy formada. Y sin embargo, quizás alguien no les preguntó. Y desde el punto de vista epidemiológico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psiquiátrico, yo creo que nosotros, la comunidad educativa, la comunidad científica, nos debemos repensar esto, retrospectivamente, porque si no volvemos a cometer los mismos errores. Dicen que solo el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra, lo decía una canción. Entonces, ¿qué nos dejó esto de conocimiento? Más allá del conocimiento que después se fue divulgando de lo que le decía, el anticoagulante, el corticoide, etcétera, etcétera, que ayudó mucho. Pero hay muchas cuestiones, esto es como darle la espalda a la medicina milenaria, socialmente aceptada. ¿Por quién? Si tu cultura tiene otro tipo de medicina, ¿por qué no me tomo 5 minutos para ver, che, pará, ¿por qué usa esto? ¿Qué efecto hace esto? ¿Cómo cura esto? Ah, no, solo cura lo mío. ¿Se entiende? Entonces, en el solo cura lo mío, solo cura lo de algunos pocos. Y todo el resto, como autómatas, transmite lo mismo. ¿Por qué? Porque nos da certidumbre. Porque hubo una norma que nosotros no salimos a decir, no nos gusta, no estamos de acuerdo, tengo otra experiencia. Hagamos una estadística de lo que cada uno hizo, de los resultados que cada uno fue teniendo. Usemos la epidemiología realmente, hagamos un estudio retrospectivo, reunámonos en comunidades científicas y saquemos conclusiones. Y digamos, mira, esta ivermectina no servía para nada, no cambió absolutamente nada. Mira, la verdad que con todo esto que hicimos, cambió un montón. Y así con un montón de cosas. Ustedes escuchaban que un día salíamos corriendo por el ibuprofeno inhalado, otro día salíamos corriendo por la ivermectina, otro día salíamos corriendo por el gauchito Gil. A ver, era el momento donde un mundo con tanta tecnología quedó en pañales, tiritando desnudo sin saber qué hacer. Y parecía que a quien había que convocar quizás no se convocaba. Parecía que el pensamiento crítico se había olvidado. Solo contábamos casos. Era aprender los medios de comunicación. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se murieron? ¿Cuántos se murieron? Si lo único que ustedes tenían en cuenta era, y ni siquiera la tasa, la cifra absoluta. Entonces, de eso o en eso giró nuestras vidas. Y el daño psicológico que hizo fue terrible. Y la gente que se murió, y los que no pudieron despedir a sus familiares, y los que tenían enfermedades terminales, que no los dejábamos visitar por nada, o por nadie. ¿Qué daño le hicimos a toda esa población? Quizás no lo sabremos nunca. Quizás nos servirá para reflexionar que no todas las normativas son para aceptar como palabra de Dios, y la intención de esto era precisamente decirles a ustedes o mostrarles a ustedes que son ustedes los que van a buscar la verdad. Nosotros no le vamos a vender ninguna verdad revelada. Sí que vamos a dar nuestra opinión porque no estamos exentos de nuestra propia opinión. Si no, no tiene sentido. Pero son ustedes los que van a ser responsables de esto.
de buscar la formación y la educación, como les digo siempre, creo que es lo único, y esto está escrito hace más de 2000 años, que los hará libres. Así que muchas gracias por haber venido, y si no tienen ninguna otra pregunta, los despedimos. Hasta luego. Gracias. Lo que no estoy ya no, ¿cómo hago para hacer nada? Apretar el rojo. Dice que hay que apretar el cosito para